Buen día, mis Illuminators. El tema del día de hoy, como nos sigue hablando del tiempo, decidí hacer un viaje en el tiempo y traer de vuelta el Leo del pasado. Aunque no sé, no creo que fue buena idea. Siento que con barba me hago más caso. Como que siempre los sabios en las películas y todo tienen barba, ¿no? Nunca le hacen caso así. Te dice, alguien con cara de... Ustedes entienden la idea. El tema del día de hoy se llama La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo. Y como ya lo he venido haciendo, empieza este tema, el autor hablando como si fuéramos nosotros, debatiéndole una idea que él plantea y dice así: pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso, las cosas pueden mejorar el futuro y a menudo lo hacen. Luego el autor nos responde, o se responde a sí mismo, porque imagino que él escribe el otro, ¿no? También. Habitualmente el futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara y depende de si usted puede volverse suficientemente presente como para disolver el pasado, entrando al poder del ahora. Un ejemplo de la pregunta que nos plantea y la respuesta que nos da el autor es la gente que gana la lotería. No es en todos los casos, pero muchas veces pasa que gente se gana la lotería, entonces dirían, tenía su problema que no tenía dinero, entonces ya se gana la lotería, ya no debería tener problema porque ya tiene dinero. Pero en realidad pasa muchas veces, no en todos los casos, pero viven como ricos por un año y luego regresan a sus vidas normales antes de haberse ganado la lotería. Y es el ejemplo de que puede haber cambios superficiales, pero como ese problema lo tienen antes, de tal vez no saber administrarse, una vez que dijeras tú, pues el problema no tener dinero, tengo, no, realmente puede haber cambios superficiales, pero al no tratarse ese trasfondo no supone un cambio real. Y es muy similar a un caso que exactamente el mismo libro nos da. Que de hecho yo lo había pensado lo mismo antes de leerlo, pero la idea es lo mismo. Dice, si su mente lleva una carga pesada de pasado, experimentará más de lo mismo. El pasado se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. Pues obvio, si estamos en el presente pesado en el pasado se va a seguir repitiendo y va a seguir más de lo mismo. También es importante aquí el no reforzar no darle hilo a nuestros pensamientos, como lo hemos visto al principio del libro. Y cuántas veces nos hemos visto diciendo así como, siempre me pasa esto. Y hasta cuando nos vuelve a pasar, ya casi lo adoptamos. Y así como hemos visto que adoptamos sentimientos, adoptamos pensamientos como nuestros, pues, no, es que yo tengo muy mala suerte, siempre me pasa esto. O todos hemos escuchado a alguien decir eso, o lo hemos hecho nosotros mismos. Y eso, si te das cuenta, es una forma de aceptarlo. Y eso va a perpetuar a que esas situaciones te pasen. Como hemos visto que gente con pensamientos negativos hay tendencia a que se encuentren en situaciones conflictivas. Si tú mismo sabes que te encuentras en la misma situación y lo estás propiciando tú mismo porque sabes que te va a pasar, pues obviamente te va a seguir pasando. Entonces por eso es una manera ligera de, no, tú cortes eso mismo, o sea, te va a pasar y aprende y tú mismo no refuerces a que te siga pasando lo mismo. Dice, si la calidad de su conciencia en este momento es lo que determina el futuro, entonces ¿qué determina la calidad de su conciencia? Su grado de presencia. Qué tan presente estamos va a determinar el grado de conciencia que tenemos. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Decir conciencia a muchos les puede hacer ruido, pensar que estamos hablando de cosas espirituales, cosas así, y puede ser un poco difícil explicarlo porque conciencia es estar consciente, y ¿qué es estar consciente? Pues estar alerta ahí en el momento. Pero lo podemos ver así fácil. Estar consciente es saber lo que estás haciendo en ese momento. Ejemplo práctico y fácil: si estás manejando, no es lo mismo ir manejando y ir pensando en todo lo demás. Cuando estás consciente de que estás manejando, vas viendo el camino, vas viendo lo que estás alerta a lo que está sucediendo y estás ahí en ese momento. Y es curioso porque te das cuenta al pensarlo un poco más cómo de ahí derivan todos los problemas. Ciertas cosas que no te gustan, si no te gusta escuchar a cierta persona, si no te gusta estar en el trabajo que estás, si no te gusta, si empiezas a ubicar cuando no estás consciente, cuando tu mente está divagando, eso sucede porque no te gusta el presente, ¿ok? Hay muchas formas de no estar consciente. Simplemente puedes estar pensando en otra cosa cuando estás en una situación porque esa situación no te agrada. O, por ejemplo, pues también están las drogas, que es un estado de conciencia alterada, que por ejemplo no te gusta tu presente, no quieres estar consciente, entonces escapas de esa forma. Entonces, al pensarlo un poco más, te das cuenta como si realmente el estar consciente resuelve mucho nuestros problemas. ¿Por qué? Porque si tu presente no te gusta, pero buscas formas de escapar de él, es como poner un parchecito, porque si realmente estás consciente y estás en ese momento, te vas a enfocar a hacer que no estés en ese momento. Si ese trabajo no te gusta,
pero tú estás consciente en el momento que estás ahí, te va a ser imposible quedarte y vas a tenerte que mover o hacer otra cosa. Si estás con una persona que realmente no te agrada, en vez de bloquearte o enfocarte formas de estar en otro lado, si estás aquí en el ahora, vas a tal vez dejar de juntarte o estar con esa persona. Y así como esos muchos casos, que al darnos cuenta al principio, así como estar consciente ya en el ahora, pero si te pones a pensarlo, la mayoría de nuestros problemas es porque si algo no te gusta, tú puedes tomar una decisión, pero no tomas esa decisión o no te puedes analizar ese problema, simplemente si no estamos conscientes. Y si lo vemos así, podemos darnos cuenta que en muchas situaciones, en pequeña o gran escala, no estamos en el ahora, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos es más fácil como poner un lado, ¿no? Luego nos dice, la mayoría de las personas encuentran difícil creer que es posible un estado de conciencia totalmente libre de negatividad. Ustedes pueden encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas. Y sí, concuerdo con lo que dice ahí. Y al pensarlo un poquito más, y pues yo al estar leyendo este libro y todo, como les he dicho, cada vez es más difícil hacerte loco, ¿no? Porque ya tienes un problema y ya como que lo analizas. De todas maneras sigues encabronado, pero ya es como que sabes que tú estás decidiendo estar enojado cuando empiezas a ver más el trasfondo de las cosas. Por ejemplo, si en un 4 altos me enoja, me grito con un güey y me termino agarrando golpes, parece que no, pues ese güey se me atravesó, el problema y todo. Pero luego escarbando un poquito más atrás, yo ya venía encabronado porque antes de salir de la casa me regañaron porque no lavé los trastes. Entonces ya venía propenso. En realidad cuando vengo enojado, digo, estoy inventándolo. Pero yo cuando ya vengo enojado por otra cosa, por ejemplo, me cala más cuando alguien hace una pendejada en el carro, ¿no? Y entonces, si en ese derivó en esa pelea en el 4 altos, ¿no? Y si vemos para atrás, yo ya venía enojado por que me regañaron por los trastes. Y tal vez me regañaron por los trastes, no en ese momento, porque mi pareja venía enojada porque ayer dejé los calcetines tirados. Entonces te das cuenta cómo todo viene por el tiempo. ¿Y cómo se puede resolver eso? Está en el ahora. Si en el ahora, cuando encontraron mis calcetines tirados, me han dicho en ese momento, hey, me molesta mucho que hagas esto, esto, el otro, en el ahora lo resuelvo. O en vez de que se siga acumulando de que, puta, hice algo, se enojó, se mantiene ahí el pensamiento, luego viene, yo mantengo y como cargas se van acumulando de esta persona con la otra, pum, hasta que deriva algo y muchas veces nomás vemos el problema final. Pero siempre que nos ponemos a pensar en retrospectiva, hay pensamientos acumulados con el tiempo y este es un caso completamente hipotético. Yo ni siquiera uso calcetines, yo ando en chanclas todo el tiempo. Pero nos da la idea de cómo podemos pensar y al principio la idea que parece tan loca, así como, no, todos chequen algún problema, lo último que pasó y vayan viendo y tiene bastante razón lo que dice. Si todos sus problemas o lo que percibe como causa de sufrimiento o de infelicidad desaparecieran milagrosamente hoy, pero usted no se hubiera vuelto más presente, más consciente, pronto volvería a encontrarse dentro de una serie de problemas o de causas de un sufrimiento similar con una sombra que lo sigue donde quiera que va. Como el ejemplo que dimos de la lotería, o ustedes también pueden ver. Estoy seguro que ya muchos problemas que hayan tenido a lo largo de su vida, posiblemente ya no lo son ahorita, y pueden ver como cuando nos deja de causar ruido ciertas cosas, de repente ya no lo encontramos. Y si alguien nos cae mal por alguna razón, pero no resuelves tu conflicto con eso, te lo vas a encontrar en otra escuela, en otro trabajo, en otra persona, en otra familiar, no en la misma persona, pero la misma actitud que te molesta. Entonces, eso. Nada más, es claro, ¿no? Y ya, para terminar, el autor vuelve a escribir como si fuéramos nosotros hablando, diciéndole como, no puedo creer que pueda llegar a un punto en el que esté completamente libre de mis problemas. Responde que sí, pues que tenemos razón. Usted no puede ser libre en el futuro. La presencia es la llave hacia la libertad, así lo que solo puede decidir ser libre ahora. Y al principio no hace sentido, pero porque decimos, no puedo creer, desde aquí se nos es tan normal decirlo así, puedo creer que pueda llegar a un punto. Entonces ya ahí estamos hablando del futuro, no güey, no vas a llegar a un punto, ahorita. Entonces ahorita chicos, estén en el presente, no se enojen, si dejan los calcetines tirados, resuelvan el problema para que no vayan y choquen, no se peleen o cualquier cosa. Muchas gracias, que tengan un bonito día, adiós.